Buenos días, mi nombre es Francisco Peña y voy a presentarles hoy un libro titulado Cervantes en Alcalá. Yo estoy vinculado con la literatura y con Cervantes desde hace ya unos cuantos años. He sido catedrático de literatura en un instituto. Actualmente soy profesor honorífico e investigador en la Universidad de Alcalá y miembro del Instituto Universitario Miguel de Cervantes de esta universidad. Y entre esos proyectos de investigación, pues fui preparando un trabajo sobre la relación y la vinculación de Cervantes con el entorno de Alcalá. Alcalá es la patria de Cervantes, esto ya lo sabemos todos, pero faltaba ir viendo claramente dónde queda un resto, dónde queda realmente una referencia de la ciudad de Alcalá, de Cervantes en la ciudad de Alcalá. Y para eso pues fuimos viendo diferentes sitios, diferentes lugares de esta ciudad maravillosa, que es Alcalá de Henares, que es patrimonio de la humanidad, y fuimos viendo cómo realmente había ciertos espacios que tenían todavía una referencia muy clara vinculada con Cervantes. Por ejemplo, la capilla del Oidor, que es una capilla de una iglesia destruida durante la Guerra Civil, pero en donde se conserva la pila bautismal de Cervantes. Allí está, y además una edición facsímil de la partida de bautismo de Cervantes que se guardaba en esa iglesia. Hay una historia además absolutamente rocambolesca respecto a la historia de la partida de bautismo, porque durante la etapa de la Guerra Civil el cura de la iglesia le dijo a un vecino que guardase por favor el libro de la partida de bautismo de Cervantes, porque tenía miedo de que con el conflicto de la Guerra Civil se destruyese. Y en efecto, se hubiera destruido porque la iglesia ardió por los cuatro costados. Hoy no queda nada de esa iglesia, pero como la partida la tenía guardada en el pozo de su casa un vecino, cuando acabó la guerra salió otra vez a relucir, y hoy afortunadamente la guarda el ayuntamiento en perfecto estado de conservación. Ese es un detalle que nos va vinculando ese espacio de la partida de bautismo con la capilla del Oidor. Hay otros muchos espacios que sería muy largo y prolijo de contar, pero para que vayamos viendo algunos ejemplos de este breve repaso de lo que significa esta vinculación de Cervantes con Alcalá, podemos hablar, por ejemplo, también del actual Colegio de Abogados. Entonces era el Colegio de la Madre de Dios, y en ese Colegio de Abogados, ahí estaba el censor, el primer censor del Quijote. Ahí se leyó el Quijote por primera vez, porque Francisco Murcia de la Llana, que era el censor del rey, recibió el primer ejemplar del Quijote para comprobar que no había ningún tipo de idea contra la monarquía. Pues bien, ahí estaba, ahí recibió el Quijote, ahí lo leyó, y ahí también además estudiaba Francisco Díaz, uno de los médicos más importantes de la historia de España, médico de Felipe II, como el Divino Vallés, que también estudiaba en ese colegio actual de abogados, entonces de la Madre de Dios y de teólogos. Y ahí Francisco Díaz era un amigo de Cervantes. Y de hecho Cervantes le ha dedicado a este médico, un neurólogo excepcional, un espléndido soneto donde junta toda la parte de las humanidades con la parte de la investigación científica. Pasamos después por el colegio de los Trinitarios, de donde salieron los Trinitarios que liberaron a Cervantes de Argel. Fray Juan Gil es un trinitario que va a recoger el dinero de la familia para poder liberar a Cervantes en Argel. Y nos vamos a ir a la plaza, donde está una espléndida estatua levantada por el padre de Manuel Azaña, entonces alcalde de Alcalá de Henares, Esteban Azaña, y ahí, como una figura relevante de la ciudad, está esa estatua espléndida que, como dice el propio Esteban Azaña, emana una especie de humanidad triste, humanidad la que sale esa mirada de la estatua de Azaña. A un lado de la Plaza de Cervantes, el Corral de Comedias, 1601, el Corral de Comedias más antiguo del mundo. Un corral de comedias que mantiene además la estructura tanto de la etapa inicial como corral de comedias como de las diferentes modificaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Y ahí está el teatro del 18, el teatro del 19, el teatro del 20, reflejado en la propia estructura del edificio, y ahí seguramente Cervantes estrenó alguna de sus obras. Otro referente fundamental para entender gran parte de la biografía y de la obra de Cervantes. Y al otro lado tenemos la portada de la universidad, la fachada de la universidad.
La fachada de la universidad, en principio Cervantes no estuvo en la universidad estudiando, según las últimas investigaciones, pero sí que podemos decir que esa fachada de la universidad es el reflejo del mundo cultural de la época. La fachada de la universidad tiene una serie de esculturas cuya explicación desde el punto de vista mitológico y simbólico nos va mostrando claramente cuál es la forma de pensar de aquella etapa que vivió Cervantes y que le sirvió a él para formar precisamente adquirir su formación cultural. Ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, un tema reiterativo, que es el paso del tiempo. Hay unos ángeles en la portada que tiran de una guirnalda y que esa guirnalda cae sobre otras dos figuras ya ancianas que están soportando el peso de la vida. Y lo mismo podemos ver en la parte superior de la fachada. Todo esto está reflejado en el libro con fotografías que van explicando con claridad cuál es el significado de cada una de esas imágenes. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Minerva o Palas Atenea, dos imágenes de Minerva que representan las dos formas de entender a esa espléndida diosa que es Minerva o Palas Atenea en griego. La Palas Atenea, es la diosa de la estrategia militar, que está con su lanza claramente indicando el poder que tiene para gobernar el mundo y manejar claramente la política, digamos, básicamente. Tiene además en la mano la cabeza de la medusa, que es la que convierte en piedra a todos los enemigos. Y la otra Palas Atenea, que está justo al otro lado, y en medio está el escudo de Carlos I, se puede ver perfectamente en el libro. La otra Palas Atenea es la diosa de la sabiduría. La tenemos con una pluma y un búho en la mano. Ahí tenemos, por tanto, cómo la fachada de la universidad refleja todo un compendio de la cultura del Renacimiento, y eso es lo que hemos ido intentando ver a través de ese repaso, breve repaso de la fachada de la universidad. Pasamos después a la zona de la calle Libreros, donde estaba la imprenta donde se imprimió la Galatea, la primera novela de Cervantes, una novela pastoril con la que él pretendía ganar dinero. Luego no tuvo el éxito que él pretendía, pero realmente es una obra importante en la literatura también, y especialmente en Cervantes. Ahí cita además a Francisco de Figueroa, un amigo suyo y otro excelente poeta también de la época de Cervantes. Nos encontramos también por la calle Mayor, llegamos a la casa de Cervantes. La casa de Cervantes es el lugar en el cual nació y el entorno en el cual aprendió a vivir, sobre todo en el entorno femenino. Son su madre y sus hermanas las que van a realmente a constituir el carácter de Cervantes. Leonor de Cortina, su madre, y su hermana Andrés, su hermana Magdalena, van a ser mujeres que están formando parte de un entramado en el cual Cervantes se va a encontrar a gusto, se va a encontrar además firmemente defensor de esa libertad de la mujer. La figura femenina en Cervantes adquiere un papel preponderante. Ya comentamos en el libro anterior esa figura precisamente además relevante de la mujer como una mujer como individuo, como persona, algo que en aquella época realmente era difícil de entender. Pues bien, lo que hacemos en ese capítulo es abordar un poco cómo se estructura la casa de Cervantes, qué es el estrado de las damas, se puede ver nada más entrar a mano derecha, cómo está construida, digamos, toda la casa, que no es la original, evidentemente, sino que es una reconstrucción, pero permite hacernos una idea de cómo vive Cervantes en ese momento. Y de ahí salimos a la calle de la Imagen. En la calle de la Imagen nos encontramos un montón de referencias también vinculadas con la figura de Cervantes. Nos vamos a encontrar el convento de las Carmelitas, reformado por Santa Teresa. Vino varias veces Santa Teresa a ese convento y Santa Teresa de Jesús va a ser también otra de las figuras pioneras de la renovación literaria, de la renovación cultural, de la renovación religiosa, y Cervantes le va a dedicar a Santa Teresa un precioso poema, además, en una de sus poesías más destacadas. Ahí está, el convento de las Carmelitas, con la placa dedicada a Santa Teresa. Pero es que en el convento de las Carmelitas estuvo durante toda su vida la otra hermana de Cervantes. Si Magdalena y Andrea siguieron una vida, digamos, profana, dedicada a la vida abierta y no llegaron a casarse, además, la otra hermana, Luisa, ingresó en el convento de las Carmelitas de la calle de la Imagen con 15 años y ahí murió ya mayor.
no salió nunca de este convento de clausura. En la puerta del convento están las dos placas juntas, la de Santa Teresa y la de Sor Luisa de Belén, que es el nombre que adquiere cuando entra en el convento. Y justo al lado nos vamos a encontrar otra casa de una enorme importancia, la casa en la cual nació Manuel Azaña. Manuel Azaña, el presidente de la Segunda República Española, un hombre no solamente muy culto y además con una enorme innovación política y con una capacidad de transformación de la sociedad que por desgracia no pudo llevar adelante, sino que además es un hombre muy conocedor del mundo cervantino y ha escrito varias cosas sobre Cervantes y sobre todo una conferencia ya publicada dio en su época en el Liceo Femenino, La invención del Quijote, que es una excelente conferencia para entender cómo además Azaña identifica a Don Quijote con Cervantes, cosa que no anda muy descaminada. Realmente ese mundo de la imaginación cervantina está en Don Quijote y viceversa. Por tanto, ese repaso que hacemos por toda la ciudad es un repaso que permite ir viendo la biografía de Cervantes al mismo tiempo que vamos viendo cómo se descubren los espacios de la ciudad. Cobran vida esos espacios de la mano de Cervantes y vamos intercalando textos en el libro para que se puedan ir leyendo algunos de los textos cervantinos en los espacios en los cuales se supone que se escribieron o que tienen alguna relación directa con ellos. Y esa es un poco la idea de este libro, presentar a la figura de Cervantes en su ambiente, en su entorno, en una ciudad patrimonio como es Alcalá de Henares. Gracias.